Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días. Días a todos. Ya inicié la grabación, voy a compartir pantalla y ustedes me indican si están viendo una presentación, Sí, sí se la ve. portada. Muchas gracias. Sí, pero se ve la parte que se ve partida. La parte que, perdón. Se ve la lista como de quien expone. Se ve la diapositiva actual, los controles y la diapositiva siguiente. Sí. Ahora sí se ve completa. Ahora se ve completo. Es que Sí. en el monitor lo veo completo y en la computadora lo veo porque se dispone, como dicen ustedes. Eh, bueno, otra vez buenos días a todos. Saludos. Gracias por estar en esta sesión, en este espacio eh, de tutoría que se ha habilitado, ¿verdad? Para tener ese contacto entre nosotros los tutores y ustedes los estudiantes y poder desarrollar eh, temas que, que están ahí para cada una de las semanas. Aparte, recordarles, ¿verdad? Que aparte de esta sesión de tutoría, está también las mediaciones. eh, en donde en las mediaciones se abarca el instrumento de la semana. Entonces, primero que nada, bueno, reiterar otra vez el agradecimiento por estar acá, principalmente porque es tiempo, ¿verdad?, que estamos destinando a este tipo de sesiones, un tiempo que todos sabemos es un tiempo, cada uno tiene un tiempo finito, ¿verdad? Entonces, yo le agradezco mucho cuando, cuando compartimos este tipo de espacio, ¿verdad? Porque estamos entregando algo muy importante que es nuestro tiempo. Eh, Nos encontramos ya la próxima semana, el lunes, ya estamos iniciando el bloque 3, son 4 bloques, el tema 4. Entonces, como le decía anteriormente, antes de empezar la sesión, la grabación, ya estamos como a la mitad, un poquito más para allá, ¿verdad? El curso, como 60%. Hemos preparado una pequeña lista, una agenda de 8 puntos, básicamente. La bienvenida, que es la que estamos hablando en este momento. Ahorita nos presentamos. Y vamos a desarrollar 2 capítulos que están en la plataforma para esta semana, uno que tiene que ver con el almacenamiento de los datos y también la parte de lo que es la conversión de señales. Eh, Como es un poco teórico esta parte, el punto 4 hemos puesto por ahí, vamos a ver un flip-flop tipo D. Por lo general, lo que hemos desarrollado son el JK, ¿verdad? Pero entonces quiero mostrarle el circuito, el diagrama de un circuito, de un contador sincrónico tipo D, flip-flop tipo D, para ahí estirar un poquito las piernas, digo yo, ¿verdad? Para que no sea tan cansada la sesión. Luego veríamos el segundo capítulo de la semana, que es el 12, ¿verdad? Que les comentaba que es con respecto a la conversión de señales analógicas y a digital y viceversa. Como en la tarea, en el proyecto que viene, que se entrega desde mañana en 8, es el proyecto número 2, y ahí intervienen flip-flops
Entonces vamos a reforzar un poquito sobre el concepto flip-flop y luego vamos a ver el diagrama en Digital World de los contadores sincrónicos asincrónicos, ¿verdad? Que es parte de lo que se tiene que desarrollar en el proyecto número 2 de un flip-flop JK. Eh, Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Reitero, ¿verdad? No voy a entrar mucho a detalle del proyecto número 2 porque el martes don Marvin, que es otro compañero tutor, va a estar en la sesión de la mediación, donde se va a ver el tema del proyecto número 2 a profundidad. Entonces, sí nos vamos a meter un poquito. eh, Recordemos que el proyecto número 2 hay una parte que es de un contador sincrónico y luego, dependiendo de un par de valores, el 3 si genera el 3 o el 14 pues se activa un contador ahí, un contador asincrónico. Entonces eso lo vamos a ver en el diagrama. Yo lo traigo ya hecho para no, eh, para ir una vez el grano, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver y ya todo el más detalle sobre ese proyecto, pues en la sesión del martes con Don Marvin se podrían evacuar todas las dudas. Es importante que estén en esa sesión, ¿verdad? Tanto en esta como en la del martes, porque eso le va a ayudar mucho para poder desarrollar bien el trabajo que viene, ¿verdad? Que es el proyecto número 2. Entonces tenemos esta semana, luego en Semana Santa, y ya bueno, continuamos con los demás temas. Entonces, bueno, reiterarles, está lo que tenemos para hoy. Espero que no se me duerma mucho, ¿verdad? Ahora que es temprano, hoy sábado. Eh, voy a, voy a presentarme. Mi nombre es Hendrik Mejías. Tengo aproximadamente 30 años de experiencia en el campo de la tecnología. Tenemos bastante, 30 años. En la UNED, dando, dando clases, estoy más o menos de junio a julio del 2010. Tenemos, vamos para 16 años de estar dando clases aquí en la UNED. También pues he dado clases en otras universidades también. Pero en la UNED tengo el 2015, ya casi vamos, les comentaba, tenemos más de 15 años. Eh, yo vivo en Heredia, pero soy oriundo de Guanacaste, de Avangares, Guanacaste. Y antes de iniciar la grabación, les comentaba a los compañeros que estaban conectados que cualquier cosita, si se me va, que espero que no pase, ¿verdad? Si se nos va la señal, entonces que se mantenga acá para mientras regreso. ¿Por qué digo eso? Porque aquí en Avangares actualmente se está construyendo, ustedes sabrán, el tramo Barranca Limonal. Entonces he notado estos días que he estado por acá que a veces de repente se va la luz, se va y viene, como que alguien baja la cuchilla, ¿verdad? Y vuelve. Pero eso me impacta, ¿verdad? Porque mientras se reactiva otra vez el internet y todo lo demás, entonces pasa un tiempito ahí. Entonces, espero, como digo, que no suceda, pero si acaso me pasara o no pasara, entonces me esperan para continuar con la charla, ¿verdad? Ahí les pido esa comprensión. Bien, para continuar, voy a quitar la cámara para efectos de que todo fluya de la mejor manera. Ahí la dejé como para que tengamos para que conozcan, ¿verdad? A la persona que le está hablando, pero al final la voy a poner, pero para saber el tema, voy a, voy a cerrarla para que la transmisión sea más fluida. Sí, les voy a hablar, vamos a empezar la sesión hablando sobre uno de los capítulos de los dos que vamos a hablar, que tiene que ver con el tema de almacenamiento de la información. Básicamente, cuando hablamos de memoria, ¿verdad? Nos referimos en nuestro campo, por supuesto, a un hardware, a un componente físico por ahí, que básicamente se va
a encargar o su objetivo principales son lo que es el almacenamiento de la información, de datos, almacenamiento de instrucciones y programas que puede ser o temporal o permanente, eso dependerá del tipo de memoria, ¿verdad?, que estemos utilizando. Y la idea es, con eso, es tenerlo a disposición para que nuestro CPU, la unidad central de procesos de nuestro computador, los pueda acceder de una forma más rápida, ¿verdad? Que estén ahí disponibles siempre y ojalá que se pueda acceder de forma fluida, rápida. Eh, la memoria, pues es un espacio, ¿verdad?, ahí donde está la información, les comentaba, y la idea es esa, ¿verdad?, reiterarles que es para poder en un momento dado poder acceder ciertos datos, cierta información que ocupamos. Lo que es la velocidad y la precisión es fundamental. La velocidad para extraer el dato rápido y la precisión, el dato correcto. Algunas unidades de memoria que ya lo conocemos, pero bueno, vamos a indicarlos. El bit que almacena un 0 un 1, el byte que está compuesto por 8 bits. Y antes de hablar de los niveles, voy a decir lo que es la palabra. Las palabras son básicamente 2 bytes, o sea, 16 bits. Más, y dejé niveles para último porque, bueno, les comentaba anteriormente que yo tengo 30 años ya en la profesión, ya desde que empecé a trabajar muy joven. Eh, y ahora, hasta hoy, y es curioso porque uno aprende cosas todos los días, porque hasta ahora que estaba desarrollando esta presentación, me di cuenta de los niveles. Yo no conocía ese concepto. Los niveles son la mitad de un byte, o sea, 4 bits. Pero me causó curiosidad y lo quiero compartir acá porque yo ese concepto, no sé si ustedes en otro momento, en algún momento lo han visto, pero yo hasta ahora lo veo, el concepto de niveles. Ok, por supuesto que luego hay otras unidades de medida, ¿verdad? Como están los kilobytes, los megabytes, los terabytes, los petabytes, ¿verdad? Hay más, hay otras unidades de información, de medida de la información. Algunas de las cosas importantes que se debe tener en cuenta cuando hablamos de memoria es lo que es la velocidad, lo que es la capacidad y la volatilidad. Cuando hablamos de velocidad, bueno, más adelante en otra primera vamos a ver los tipos de memoria, pero eh, la RAM, los datos que tengamos en nuestra memoria principal en la RAM, estos datos pues son muy rápidos de obtener, ¿verdad? Porque lo tenemos ahí a disposición en memoria. Lo que el tema que tiene acá es que esto no si se va la luz o etcétera, pues perdemos los datos, ¿verdad? Porque los tenemos en memoria RAM. La otra característica, la capacidad, tiene que ver con cómo se, cómo se mide en cuanto a volumen de datos. Aquí, por ejemplo, la primera está indicando que comúnmente se mide en gigabytes. Bueno, en mi época, cuando estábamos iniciando la profesión, el concepto de gigabyte no existía todavía, lo más que llegaron a kilobytes. Eh, pero conforme la tecnología cambia, ¿verdad? Cuando los datos que se almacenan, por ejemplo, los datos no estructurados, eh, bueno, en nuestra profesión hay datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, ¿verdad? Cuando hablamos de estructurados son datos, aquellos datos que los tenemos almacenados en tablas, en una base de datos en tabla y que sabemos, por ejemplo, que si tenemos una tabla de clientes, esa tabla de cliente va a tener un nombre, una cédula, apellido 1, apellido 2, etcétera, edad, dirección. Eh, Esos son datos estructurados. Esos datos son, a la hora de guardarlos, son mucho más livianos o se consume menos capacidad de almacenamiento que, por ejemplo, si almacenamos voz o audio, sonido, ¿verdad? Que son datos no estructurados. Hoy por hoy, pues tenemos mucho de eso, que sé yo, sensores, cámaras, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos esos datos no estructurados que son lo que consumen, a la hora de almacenarlo, consumen mucho espacio. Entonces, aunque aquí se indique que la capacidad se mide comúnmente en gigabytes, ya ahora, pues,
eh, estamos en esa, ¿verdad? Con ese cambio de paradigma, en el sentido de que ya tal vez los gigabytes, ya necesitamos más capacidad, entonces ya pensamos en terabytes y demás, pues, para tenerlo en cuenta. Pero sí, una característica importante de considerar es la capacidad cuando hablamos de memoria. Igual el tema de la volatilidad, ¿verdad? Eh, Hay datos que, dependiendo dónde tengamos los datos almacenados, ya sea en memoria RAM o en discos duros o en ROM, entonces es importante el tema de la volatilidad, que hoy lo tenemos en caso de RAM, pero si pasa algo, se da la luz, lo apagamos la máquina, como sea, ya se pierde la información. Entonces ahí sería muy volátil en contraposición cuando tenemos esos datos en un medio de almacenamiento externo como un disco. Ahora bien, ¿qué operaciones hacemos o podemos hacer a nivel de memoria? Bueno, básicamente el poder seleccionar una posición de memoria es muy importante para la hora de escribir o guardar, de escribir o leer un dato, ¿verdad? Tenemos que primeramente ubicar el dato que queremos o la celda que queremos o las celdas, ¿verdad? Para poder o leer un dato o bien para escribir un dato, ¿verdad? Entonces es importante la operación esa de ubicación de la celda o las celdas. En esta fila, en la parte inferior derecha, ahí está una imagen de, de un bloque de celdas. Eh, la memoria por general está compuesta por este tipo, que es una matriz, ¿verdad? Matriz de celda. Cada una de esas celdas almacena un bit, un 0, un 1, ¿verdad? Por lo que Francisco, sí. Me perdona cualquier cosita, ¿verdad? En el sentido que no puedo verlo si alguien levanta la mano o alguien expone algo, pero ahí, si alguien tiene que preguntar algo o indicar algo, simplemente me interrumpe, no hay ningún problema. Eh, Les comentaba así que entonces la memoria está compuesta por un bloque de celdas, que se llama matrices, y cada una de esas celdas puede almacenar un bit, que es un 0 o un 1, y para poder accesar a la posición, que es lo que hablamos anteriormente del direccionamiento, ¿verdad? Eso lo hacemos como cuando hacemos eh, en programación, ¿verdad? Cuando tenemos que hacer una matriz, hay que accederlo por una fila, una columna. Por ejemplo, ahí en esa imagen donde dice Memory Cell, celda de memoria, la que está marcada, la dirección de esa celda es la fila 1, columna 8. Entonces, esa es la forma de poderlo direccionar. Ahora, importante, anteriormente hablamos un poquito del tema, hay diferentes tipos de memorias. Aquí tenemos 4. La RAM, que era la que les comentaba, que es volátil, ¿verdad? La información que tengamos en un momento dado, pues se apaga. Eso es como cuando estamos haciendo un programa, un programa ahí, una programación, y necesitamos tener en memoria cierto dato. Entonces, sabemos que ese dato va a estar ahí mientras estemos corriendo la aplicación o mientras la computadora está encendida, pero si se apaga, entonces perdemos ese dato. Entonces, si queremos guardar un dato o una información, pues hay que utilizar el tipo de memoria, que en este caso sería el ROM. Ahora, una cosa importante aquí, que los datos que tengamos en memoria RAM, pues nos va a permitir hacer una lectura y una escritura mucho más rápido, ¿verdad? Que tener que ir a disco, ir a buscar, ir a grabar. Entonces, es más rápido cuando tenemos la información en memoria RAM. Eh, a lo contrario, en memoria ROM, la información que tengamos acá es mucho más eh, fija, ¿verdad? En el sentido que no es volátil, se retiene la información y aquí se pone el ejemplo que se usa para almacenar instrucciones como por ejemplo lo del BIOS, ¿verdad? Cuando se arranca la computadora, entonces todo lo que está en el BIOS se guarda en esa memoria. Por ahí tenemos también la memoria caché y memorias secundarias, como lo puede ser un disco duro, como lo puede ser eh, un disco SSD.
Bueno, otro tipo de memorias es las flash, que por ahí en el dibujito vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Micro CD, llave malla, etcétera. Eh, es también un tipo de almacenamiento que nos permite poder guardar información, tenerla ahí, que no sea tan volátil. Eh, y algunos ejemplos son, como decía anteriormente, tipo SSD, tarjetas, USB, pendrive, etcétera, ¿verdad? Eh, Algunas de las características importantes de esta es que son durables, la información mantiene por más tiempo, lo que es la velocidad, lo que es escritura y lectura también es rápida, más lenta, lógicamente, que si tenemos memoria en RAM, pero pues, tiene su velocidad. Eh, También es resistente a golpes, etcétera. Como dije anteriormente, lo que es la parte de almacenamiento, la información es no volátil, consume menos energía, básicamente, y bueno, el ejemplo que ya indicamos, las llaves, llaves mallas, USBs, tarjetas de memoria o discos ahí estado sólido. ¿Se puede expandir la memoria? Sí, por supuesto que sí. Recuerde que cuando hablamos al inicio del concepto de memoria, hablábamos de que es una parte física, es hardware. Entonces sí podemos expandir memoria cuando sí lo requiramos. Por ejemplo, en caso de computadoras, PCs, portátiles, si nosotros queremos aumentar nuestra memoria, pues básicamente le añadimos un dispositivo físico que es un DIMM en la placa y entonces ya ahí aumentamos la capacidad de memoria, ¿verdad? Eh, Igual ahí están otros ejemplos, pero básicamente con esta filmina lo que quiero indicar es que sí, podemos siempre poder expandir la memoria en cualquier momento, añadiendo un dispositivo físico, que sea una tarjeta o un DIMM, en caso de una computadora física. Eh, Denme un minutito, por favor. Listo, estamos de vuelta. Es que no había traído agua y cuando uno habla mucho se le seca la lengua, entonces voy a traer un poquito de agua para poder continuar. Tenemos básicamente dos tipos de almacenamiento que uno tiene que ver con eh, magnético y el otro es el óptico. El óptico básicamente utiliza un haz láser, ¿verdad? Que lo que hace es, con ese haz, graba en una superficie. Ejemplos de eso son los Blu-ray o el DVD, ¿verdad? La ventaja que tenemos con este almacenamiento del óptico es que tenemos mayor precisión en la que es lectura y es muy importante o ideal de usar cuando necesitamos almacenar información por más tiempo. El magnético, por su lado, lo que utiliza son partículas magnéticas, ¿verdad? Para la información y estamos hablando, cuando hablamos de magnético, estamos hablando de discos duros, cinta magnética, o no sé, o lo famoso disquete, no sé si ustedes, eh, como dice por ahí, recordar, volver a vivir. En mi época de estudiante, hace bastante rato ya, en aquel tiempo no existía nada o muchas cosas de lo que hoy tenemos, como una llave malla o cosas así, ¿verdad? Lo que se usaba eran disquetes, los famosos disquetes. Había unos disquetes que eran los pequeñitos, que eran el de 3,5, y otros de los más grandotes, que eran más suaves, más flexibles, de 5 y cuarto. Me acuerdo yo que
yo estudié en la Universidad Nacional y nosotros cuando teníamos que usar las máquinas de laboratorio de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional, nos daban unos disquetes que tenía el BIOS, el arranque de la máquina. Entonces metíamos el disque de 5 y cuarto en una ranurita que tenía física, ¿verdad? La computadora. Y entonces con eso arrancábamos, se arrancaba o se encendía la máquina, famoso disquete. Eh, y también hay un híbrido, ¿verdad? Que ese híbrido lo que hace es, pues combina lo mejor de ambos tipos de almacenamiento, ¿verdad? Eh, como dice acá, son más rápidos para lo que es la administración, para el traer, el guardar, el leer archivos. Y también es una parte magnética y la parte ventajosa del almacenamiento óptico, que es el tema de la portabilidad y la duración de la información. Dentro de la memoria podemos encontrar una jerarquía que la podemos visualizar en la imagen que está abajo a la derecha de la primera. Hay una jerarquización de memorias que está más que todo por la velocidad. Entre más veloz sea un tipo de memoria, va a ser más cara. Entonces, por ejemplo, la estructura jerárquica típica de mayor a menor velocidad indica que primero está en lo que es los registros procesador, lo que es la memoria caché, la memoria RAM, lo que tiene que ver con discos secundarios externos, y luego ya cuando hablamos de cintas o para hacer copias de seguridad. En esta jerarquización de memoria, eh, hay tres factores que intervienen, lo que es la capacidad, el costo y la velocidad. Conforme en esa pirámide que está ahí a la derecha, conforme se disminuye en esa pirámide, entonces tenemos mayor capacidad. Por poner un ejemplo, en ese último que hice copia de seguridad, ahí podemos tener cintas. Por ejemplo, yo trabajo en un banco, trabajo en sector bancario, y alguna de la información que se tiene ahí se almacena en cintas todavía o en discos externos. Entonces, la gran ventaja de eso es que la capacidad en cuanto a almacenamiento de información es mayor, ¿verdad? Pero el poder acceder a la data es más lenta. Entonces, conforme la capacidad sea mayor y la velocidad sea menor, el precio es menor. Como dice la primera, el costo por bit disminuye a medida que la memoria es más lenta. Conforme, por ejemplo, la memoria, el costo de un disco para hacer respaldo de información es mucho más barato que la memoria RAM, por ejemplo, que está más arriba, ¿verdad? Entonces, intervienen tres factores: velocidad, capacidad y el costo. Y ya para ir terminando este primer capítulo, lo que tiene que ver, bueno, el concepto hoy por hoy, ¿verdad? Que está muy más de moda. En mi época no existía nada de las nubes, ¿verdad? Cuando hablamos de nubes, podemos tener nubes públicas, privadas o híbridas. eh, eh, algunos de los, y básicamente ese es para eso, para poder almacenar información, tenerla guardada ahí y poder acceder a esa información en cualquier momento, ¿verdad? 24/7 desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, cosa que no lo podemos hacer, digamos, si lo tenemos en un disco duro, por ejemplo. Hay ventajas de tener información almacenada en la nube en el sentido de que nosotros nos tenemos de despreocupar por la seguridad. Los proveedores de ese tipo de almacenamientos pues tienen esquemas de seguridad muy robustos, ¿verdad? Que hacen que nuestros datos estén protegidos y siempre tienen replicación. Entonces, si falla, por ejemplo, un servidor, pues la información se tiene en otro y eso nos garantiza que siempre vamos a tener la información.
sin nosotros tener que preocuparnos, ¿verdad? Porque ya esa administración ya queda en manos de esos proveedores. También lo que es a nivel de seguridad, estos proveedores por lo general tienen mecanismos de cifrado y lo que es autenticación multifactor, y todo eso ayuda a que los datos no se vayan a perder tan fácilmente y estén bien seguros. Parte del negocio de ellos es que esté la seguridad. Y por supuesto, como decía anteriormente, pues el poder acceder en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier dispositivo, es algo importante en este esquema. Y con otra de las características de la parte de escalabilidad, pues básicamente es la capacidad de poder aumentar el almacenamiento. Hay proveedores que hoy por hoy ofrecen este servicio en forma gratuita. Ahí les traje 5 ejemplos que están en la parte derecha de la presentación. Mega es uno, ¿verdad? Que en Mega tenemos hasta 20 gigas para almacenar información. Google Drive tenemos 15 megas, 15 gigas. Ahí está el Cloud, está OneDrive, que son también los más comunes. Google Drive, OneDrive, 5 gigas, Dropbox, 2 gigas. Entonces tenemos ahí algunos proveedores que nos pueden brindar esas capacidades. Ahora bien, si queremos almacenar más información, pues estos proveedores, bueno, hasta esa capacidad que les he comentado es gratuito, pero si uno quiere almacenar más información, pues ahí uno hace, pues ahí por un pago, ¿verdad? Un costo, se puede tener más capacidad para guardar. Esa es la gran ventaja de tener almacenamiento en la nube, que las capacidades se pueden aumentar muy fácilmente en un clic, ¿verdad? En un clic se aumentan las capacidades, mientras que, por ejemplo, si yo tengo un disco de 5 gigas y yo lo tengo lleno y quiero guardar más información, ¿qué tengo que hacer? Bueno, comprar otro dispositivo adicional o uno que tenga más capacidad. Y eso pues lleva su tiempo, mientras uno va a la tienda y la compra, ya pasa su tiempo, eh, en contraposición con este esquema de almacenamiento en la nube, que simplemente con un clic ya tiene más capacidad. Bien, para no seguir aburriendo con esto, y antes de entrar al otro capítulo, voy a mostrarles un diagrama en Digital World, ¿verdad? De un flip-flop tipo D, mostrando computadora sincrónica. Entonces, voy a pues, pasarme a Digital World. ¿Están viendo mi pantalla, el Digital World? No, solo veo la presentación. Voy a quitar un toquecito la presentación. Perdóname. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, excelente. Bueno, ya este software, bueno, ya que ustedes ya lo deben dominar bastante bien. Nosotros, ahorita vamos a hablar un poquito de los flip-flop, pero básicamente cuando hemos hablado de ellos, y aquí en la herramienta, tenemos 3 tipos: el RS, el JK y el D. En la tarea, perdón, el proyecto 2, vamos a trabajar con este tipo de flip-flop, el JK, pero como no lo hemos hecho, entonces quise hacer este diagramita, este circuito para aplicar este tipo de flip-flop. Básicamente, estos son de 2 bits, y básicamente voy a ponerlos acá para hacerlo igual. Básicamente, recuerde que un flip-flop almacena un bit, un 0, un 1. Aquí lo que vamos a hacer es un contador de 2 bits. Entonces, ¿qué ocupamos? Aparte de los flip-flop, ocupamos un reloj, ocupamos alambrar. Recordemos que eh, el- la señal del reloj es el que va a hacer que cambien la salida.
La entrada del siguiente reloj. Ahora, bueno, el tipo D, el tipo D tiene una entrada D y tiene dos salidas, lo que es la salida Q y la Q negada. Cuando en los trabajos se le pide a usted que no use una compuerta NOT, recordemos que la compuerta NOT lo que hace es cambiar la señal, ¿verdad? Si en un 0 lo convierte a uno y viceversa. En este caso, cuando aquí sale, aquí este flip-flop tiene dos salidas, igual que JK, una señal Q y una Q negativa, entonces en lugar de ser una compuerta NOT, usamos la Q negada. Y entonces la salida Q negada es la entrada, la señal del siguiente flip-flop. Y la entrada, ahí me perdona a veces porque en eso que tiene un cálculo, a veces ya me cuesta un poquito. La entrada es la salida Q igual acá. El siguiente flip-flop número 2. Y para poder ver el contador, pues agregamos una salida numérica. Vamos a ponerlo, como son de dos flip-flops, dos bits, entonces ocupamos solamente dos salidas. Vamos a poner binario primeramente eh, y cableamos. Pero aquí me equivoqué. Excel. Voy a, voy a quitar este porque es la salida. Se mal, puse Q y Q negada. Ve que cuesta, bueno, no importa. Ok, este es el circuito de un circuito triple. Aquí está la salida, el contador en formato digital. Vamos a cambiar el binario, perdón, vamos a cambiarlo a decimal. 3. Importante, ¿verdad? Que para estimular los reloj, los flip-flop ocupamos una señal de reloj siempre. Entonces, bueno, este es el circuito de un flip-flop tipo E para un contador asincrónico, recordemos, y ahorita lo vamos a ver. eh, el, cuando tenemos un diagrama como este, un contador asincrónico, la señal de reloj llega al primer flip-flop. Luego, eh, la señal al siguiente flip-flop tiene un retardo, ¿verdad? Porque no es inmediato. El primero que se estimula el flip-flop, que digamos que es flip-flop 0, y luego el 1. No son, el impulso no se genera en forma inmediata, como si sucede en un sincrónico, porque en un circuito sincrónico o un contador sincrónico, esta señal eh,
sería acá y también para el otro flip-flop. O sea, con la misma señal o el mismo impulso del reloj en un sincrónico, la señal llega al mismo tiempo a ambos flip-flop en este caso. Pero aquí como es asincrónico, pues llegaría el primero y luego la señal, la salida del flip-flop, pues activa al siguiente. Entonces hay un retardo ahí, hay un retardo a la hora para llegar al flip-flop, este segundo hay un retardo del impulso de la señal. Bien, bueno, ahí para descansar un poquito la parte teórica. Vamos a continuar con la presentación. Gracias a Francisco por el comentario en el chat. Sí, para mí en particular es un concepto, todo ha cambiado. Entonces, cuando yo estuve estudiando y en mi época de ejercicio, el concepto Nible no lo he visto. ¿Están viendo la presentación otra vez, compañeros? Sí, se ve Sí, donde dice contador asíncrono con flip-flop T. Ok, ok. Muchas gracias. El capítulo 12 lo vamos a hacer un poco más rápido. Básicamente, aquí lo que nos enseña este capítulo es cómo es la conversión de, de señal analógica a digital. Y para eso se usa un ADC, que es un Analogic Digital Converter, que es el que permite poder hacer esa conversión de una señal analógica que puede ser un audio, puede ser, bueno, voz audio, lo generado por un sensor, ¿verdad? Ahora hay cámaras, hay sensores, todo eso genera señales, información, pero en forma analógica. Y la idea es poderlo convertir a señal digital, o sea, ceros y unos. Para eso hay una serie de pasos que se deben cumplir de tal forma que se permita eliminar la mayor cantidad de ruido posible y que se genere pues una buena señal. Básicamente son 4 pasos que intervienen en eso. Aquí los indico, pero más adelante lo voy a explicar con un ejemplo. Los pasos son el muestreo, que básicamente es dividir la señal analógica en intervalos de tiempos iguales y luego poder sacar muestra. Entre mejor sea el muestreo, mejor va a ser la generación de el digital o ceros y unos. Lo que es la retención, que es para pues, mantener los datos por un momento dado, cuantificarlos, que es redondearlos hay ciertos niveles o rangos, ¿verdad? Establecidos, entonces es poderlos redondear. Y por último es la codificación, que es llevar esos datos del muestreo a código binario. Para eso les voy a mostrar la siguiente filmina, que es la que estábamos viendo por acá. Aquí en esta filmina tenemos 4 imágenes. En la primera imagen, básicamente, que está en la parte superior izquierda, esta es una señal analógica. Son ondas. Para poder convertir una señal analógica a digital, lo que tenemos que hacer es llevar eso a coordenadas cartesianas. Una tabla de coordenadores cartesianos, ¿verdad? Como lo vemos en la segunda imagen superior a la derecha, que dice muestreo, ahí tenemos esa onda o esa señal analógica en esa eje plano cartesiano, ¿verdad? Bueno, tenemos un X y un Y que está dado por una velocidad y por un tiempo, ¿verdad? Esa es la señal analógica. Y lo que hemos hecho
ahí, o lo que se hizo en esa imagen, es poder dividir ese rango, esa onda que se quiere convertir a digital en series de tiempo. Fíjate que hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 10 líneas en gris verticales. Esas son los intervalos de tiempo en los cuales se está dividiendo esta señal analógica. Entonces es importante establecer un tiempo eh, similar, ¿verdad? Dividir la onda en tiempos, por ejemplo, no sé, en un microsegundo, un milisegundo, etcétera, para luego hacerlo el muestreo. Luego el muestreo es llevar es esos puntos que están en color naranja. Entonces, al inicio de la onda, en el punto cero, ahí vamos a sacar una muestra. Luego, cuando llegamos a 100, cuando bajamos a 75, a 75, a menos 100, y todos esos puntitos son muestras que estamos obteniendo de esa señal analógica y queremos luego pasarla a digital, ¿verdad? Eso, entre más puntos haya, entre menos tiempos también, eh, menos el tiempo, el intervalo de tiempo, y más puntitos de muestra haya, pues la señal digital va a ser mejor. Una vez que hemos marcado los puntos donde queremos sacar la muestra, eh, viene el proceso de cuantificación, que es lo que yo les comentaba hace un momento, de, de redondear hacia arriba o hacia abajo. Es como cuando, para poner un ejemplo, cuando a uno le toman la medida, ¿verdad? Cuánto, la altura, por ejemplo, uno dice, bueno, yo mido 1,75 o yo mido 1,80, pero puede ser que realmente usted mida 1,74,8 o, o 1,79,2. Entonces, ¿qué se hace en esos momentos? Que se redondea, ya sea hacia arriba o hacia abajo. El proceso de cuantificación es algo similar. Esas señal de ondas que estaban en las gráficas anteriores suben y bajan, entonces, depende de dónde ponga los puntos de muestreo, puede ser que en un momento eh, esté en 20. Vean que esa gráfica está de 0 a 100 y de 0 a menos 100, entonces cada fila es de punto 20, de 25, entonces puede ser que un momento dado eh, esté en 72, entonces rondeamos a 75, o esté en 40, entonces rondeamos a 50. Eso es lo que es la cuantificación, puede redondear. Si vemos la gráfica que está, ¿no? Donde está la V velocidad, a la par está un círculo de color morado en donde dice 100, 1000. Ahí, ¿qué fue lo que pasó? Que se redondeó. Si lo comparamos con la gráfica anterior que está en la parte superior derecha, se redondeó 100. Se busca redondear al que esté más cercano, ¿verdad? Bueno, aquí faltó indicar, digamos, que cada una de esas filas, 25, 50, 35, 100. Entonces, el proceso de cuantificación es eso, poderlo redondear al, al rango más cercano hacia arriba o hacia abajo. Seguidamente, en este caso estamos, eh, bueno, hay cinco filas, pero solamente vamos a utilizar 4 bits. Entonces, si ustedes ven, empezamos a la hora de convertir de la parte de cuantificación, llevarlo a la codificación, que ya ceros y unos, lo que se hace es eh, pasar tomamos el último, en este caso, como el menos 100, ¿verdad? Que están ahí los puntos de muestreo. Empezamos ahí a cuantificar que esa fila es la 0, que sería entonces en binario 000. Y luego la siguiente fila es la 1, 0001. La siguiente es la 2, 0010.
el siguiente es el 40011 y así hasta llegar a 8, que sería 1000. Entonces lo que hacemos es desde 0 a 8, como que numeramos la fila, ¿verdad? De 1, 2, 3, cada fila, desde el muestreo negativo, el más abajo, hasta el superior, lo vamos, cada fila lo numeramos de 1 hasta 8 en este caso, en binario. Y luego sería ya entonces tomar cada uno de esos puntos en esa secuencia, ahora en ese orden, y ponerlo como binario. Y es lo que está en la parte de codificación a la derecha, y ahí está la secuencia, y si no en la parte abajo de donde dice codificación, ahí está la secuencia ya en binario. El primer punto sería 0100, el segundo, el que sube a positivo, sería hasta 8, sería 1000. El tercero sería el 001, 0001. El siguiente sería el 0000 y así sucesivamente. Entonces, cada uno de esos puntos que se llaman muestreos se, se, se está convirtiendo al correspondiente en código binario, según lo que le comenté anteriormente, que se numera de 0 hasta 8 en este caso, cada una de las filas, y entonces luego lo que hacemos es ubicar los puntos de muestreos y así sería la secuencia binaria en este caso. Entonces, como un convertidor transforma una señal analógica a digital y viceversa sería, para redundancia, a lo inverso, porque partiríamos del código binario, en este caso lo que está en la parte gris abajo de la filmina, y lo tendríamos que llevar a este plano, ¿verdad? Poniendo los puntitos y luego ya haríamos trazaríamos la línea y esa línea sería ondulada, que es la de la señal analógica. Entonces, más o menos, esta es la forma en donde se convierte, la forma como se convierte una señal analógica y tal y viceversa. Aquí les pongo otro ejemplo. Cómo se convierte digital en analógica digital y, y si lo traspasáramos de digital a analógico, quedaría como esos cuadritos que están ahí en amarillo. A la hora de estar representando los puntos, quedaría así, pero luego al trazar la línea, entonces se mostraría la onda analógica. Y es lo que le comentaba, que es pasar con un convertidor analógico digital, la idea es pasar de una señal analógica a una digital. Por eso es muy importante, sobre todo el muestreo, el poner los intervalos de tiempo que tienen que ser los mismos para hacer esa conversión. Hasta ahí, hasta aquí, compañeros, hasta aquí los temas, los capítulos que teníamos en esta semana. Ahora quiero reforzar un poquito lo que es flip-flop. Y lo que quiero reforzar es para lo que viene, que es el proyecto que hay que hacer para el siguiente, de estos mismos 8. Les comentaba anteriormente, cuando vimos el flip-flop tipo D, que ellos lo que hacen es almacenar un valor, un bit, un 0 o un 1. Y el impulso o la señal del reloj es el que va a hacer que cambie de uno a otro. Mientras no esté esa señal, no se dispara la señal del reloj, el flip-flop lo que hace es retener el valor anterior. Por ejemplo, si la primera señal que llegó es un 0, él la retiene, conoce ese 0, hasta que reciba el impulso siguiente del reloj en que lo cambiaría. Como lo dice acá la Firmina, eso tiene dos estados, es biestable, o sea, tiene dos estados y anteriormente se almacena un 0,1. Hasta tanto no recibe una señal del reloj. Tiene dos salidas, que es la señal
señal Q, un estado Q y un Q negado. Y principalmente, eh, bueno, ya aquí esto le comenté, ¿verdad? Que ya tiene características, tiene dos estados, mantiene el estado o el valor o el dato, el 0 o el 1, hasta que no reciba señal para cambiarlo, que lo hace con el reloj. Y que cuando son contadores sincrónicos, pues la señal la recibe al mismo tiempo. Los diferentes flip-flop, dependiendo de cuánto tengamos, a diferencia del otro concepto que se llama flash. Hay cuatro tipos, aunque la herramienta Digital World solo nos provee tres, hay cuatro tipos de flip-flop: el RS, el JK y el D, que son los que están en Digital World. Hay uno más que es el tipo T. Y un flip-flop lo compone, o el circuito de un flip-flop básicamente lo compone una entrada o las entradas, que si es un flip-flop D sería la D, y si es un JK, el, el JLK, un reloj que es el que va a disparar la señal, y tenemos pues dos salidas, la normal, la Q, y la inversa, que es Q negada. Principalmente los flip-flops se utilizan mucho en el proyecto número 2, lo vamos a utilizar como contadores, ¿verdad? También se usa para almacenar datos básicos, 0, 1, para lo que es un desplazamiento de registro, para temporizadores, o divisores también de frecuencia. Hay dos tipos de contadores que para el proyecto lo tenemos que desarrollar ambos, tenemos que conectarlos. Por un lado tenemos los contadores sincrónicos, en donde básicamente tenemos, como la imagen no está un poco borrosa, pero eh, el sincrónico, la señal del reloj, se conecta a cada uno del reloj de los flip-flop, de tal forma que cada vez que se genera un impulso del reloj, inmediatamente los cuatro flip-flop lo reciben. En este caso no hay un retraso de lo que llamamos la propagación, porque los cuatro relojes van a recibir al mismo tiempo la señal. ¿Eso qué va a hacer? Bueno, que tengamos mejores tiempos, una operación, y también pues que tengamos temporizadores más precisos. Ese cuando es un contador síncrono o sincrónico. En este caso, reitero, el reloj está conectado, la señal del reloj está conectado a cada una de las entradas del clock, de los flip-flop. Cosa contraria, como vemos en esta primera, el asincrónico, el contador asincrónico no. El contador asincrónico, solamente el impulso o la señal se conecta al reloj del primer flip-flop, y ya sea la salida Q o Q', dependiendo qué es lo que queramos con el contador, que sea incremental o decremental, pues sería la entrada del reloj o la señal estimuladora del reloj del siguiente flip-flop. Entonces, como se ve en la primera, ahorita vamos a verlo funcionando en Digital World. Ahora, eh, aquí hay un tiempo de propagación importante. En este caso, en esta filmina que estamos viendo, donde hay cuatro flip-flops, el flip-flop, el último, el 3, 0, 1, 2 y 3, el tercero, o el cuarto, más bien, ¿verdad? Recibiría la señal con cierto tiempo de retardo, ¿verdad? No es la señal de que cambie el estado. Eh, Primero lo recibe el flip-flop 1, el primero, luego el segundo, y luego el tercero, y por último el cuarto. Entonces, entre el tiempo que recibe la señal del flip-flop 1 y el 4, hay un tiempo que se llama tiempo de retardo. O tiempo de propagación. Y ahora les quiero mostrar en Digital World un contador sincrónico con flip-flop tipo JK. Primero le voy a mostrar el sincrónico y luego el asincrónico. Y eso les va a ayudar a ustedes
compañeros en lo que viene, ¿verdad? En el proyecto, en la tarea que tienen que entregar, el proyecto que tienen que entregar en la siguiente entrega. Voy a parar aquí la presentación, me voy a pasar para Flipbook, para el Digital Board. Bueno, le voy a presentar primero el asincrónico, que lo tengo por acá, y luego tengo los dos juntos por aquí. Entonces, primero vamos a ver el asincrónico. Este es el contador sincrónico incremental. Como les decía, ocupamos 4 flip-flop. Vamos a ir haciéndolo para replicarlo. Ahí está cuatro flip-flop. Reiterarle, ahora cada uno guarda un bit. Vamos a necesitar un reloj. Como este es asincrónico, ¿ok? Vamos a cablear desde el reloj hasta el reloj del flip-flop 1. Como es asincrónico, solo el primero recibe la señal del reloj. Si fuera sincrónico, entonces aquí tendríamos que, ahorita lo vamos a ver en el otro, pero cada uno de estos flip-flops estarían en la entrada del reloj, tendrían eh, la conexión al reloj. Pero en este caso, pues, ahorita lo vamos a ver. Voy a, vamos primero por el asincrónico. Vamos a ocupar una salida. Como son 4 flip-flops que tenemos acá, entonces con una salida de 4 pines. Vamos a cablear de las salidas. La salida Q. En el proyecto, recordar que lo que tienen que hacer en esta parte asincrónica, que es la parte después que conectas del síncrono, circuito síncrono, es un contador que llegue a 7, ¿verdad? Y que cuando llegue a 7 se reinicie. En este caso, como queremos que vaya en incremental, la salida Q va a ser el que active, ¿no? El reloj del siguiente flip-flop. Aquí hay que tener cuidado, aquí para que no pase esto, cuando se active la letra TAC, como ahí, es donde tenemos que soltar. Pero no sé si vamos
Sí. Ujú. Profesor, viera que yo tenía una consulta de la especificación del proyecto. ¿Será que puedo mandar unas fotos por el chat? Sí. Ok. Eh, eh, claro, cualquier cosita también. eh, el martes, don Marvin, que es otro tutor nuestro, va a hacer la mediación, y en la mediación él se va a enfocar, aquí solamente yo quiero darle una pincelada de lo que tienen que hacer, pero el día martes la sesión de la mediación es para ver esa tarea, el proyecto en particular. Entonces, ahí también pueden profundizar con el profesor Marvin esto. Yo solamente voy a hacerles eh, un poquito, no echamos mucho detalle, porque si no, entonces le quitaría la chamba al profesor Marvin. Bueno, Entiendo. aquí, sí, pero ya, Sí. ya lo vemos, sí, ya lo vemos. Ok. Bien, aquí, bueno, aquí está el que yo he preparado. Me quedó más bonito este, ¿verdad? Más ordenado. Es que aquí lo hice un poco rápido, pero esta es la parte del contador, eh, del contador asíncrono, que es el que tienen que hacer. Por ahí decía el proyecto, ¿verdad? Que cuando llegara a 7, eh, se reiniciara, se reiniciaban los, el flip-flop o el contador a cero. 7 como estamos usando 4 bits, sería, eh, sería, sería así en binario: 0, 4, 5, 5, 6, 7. Este valor es 7. Entonces, en este caso, para iniciar este contador a cero, cuando llegue a 7, pues necesitamos puerta A. Entonces, sería así. Uno, este primer uno, el de acá. El siguiente uno es este. El segundo uno, el tercer uno, y este otro. Y un LED ahí para. y Cuando llegue a 7, la señal tiene por acá. En este caso nos tiene que poner en verde, que fue el color que cogimos, este LED. 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, acá está el 7, que estamos activando el LED. Cuando llegue a 7, lo que tenemos que hacer es inicializar todos los flip-flops. Y eso se inicializa conectando la señal
a cualquiera de estos dos pines que están acá. Entonces aquí conectamos a este primero, vamos a conectar el segundo, y ahorita lo probamos. Cuando aquí llega a 7, se activa la señal y se tiene que reiniciar todos los flip-flop. 7. Ah, bueno, llegó a 7, a 6 y el 7 y se puso todo en cero. 6, ahí 7 y vuelve a empezar de cero. Eso, eso es la parte, digamos, B del diagrama de Digital World que tienen que hacer para el proyecto, ¿verdad? Que cuando ahorita lo vamos a ver todo junto. Cuando el diagrama síncrono, que es el que tiene el reloj conectado a todas las entradas del reloj de los diferentes fibros, llegue a 3 o a 14, se active el contador de esta parte, que es el asíncrono, para que llegue la contabilización y que cuando llegue a 7, se reinicie. 6, 7 y un 0. Y empezó. Esta parte del este diagramita, esta partita le queda claro. Y como le digo, lo van a ver más a detalle el martes, pero como aquí estamos viendo almacenamiento y los flip-flop también almacenan valor 0,1, considero importante también tocar el tema flip-flop y sobre todo considerando que también, bueno, el trabajo que sigue, el proyecto número 2, que aunque sea profundizar más el martes, eh, ya, y no importa, que también lo hagamos acá para que tenga más información, para que lo puedan desarrollar bien el proyecto número 2. Ahí Bien, mi confusión era porque en la especificación dice que tiene que volver a cero cuando contabilice hasta 7, o sea, el contador asíncrono iniciará en cero y llegará hasta 7, y luego de esto deberá volver a cero nuevamente para seguir contabilizando. Pero luego dice, el contador asíncrono debe reiniciar en cero cuando alcance el estado de 7, o sea, debe permitir visualizar el conteo desde el 0 al 6, así como usted lo acaba de hacer, y luego en el conteo de 7 volver a cero. Entonces, sí sería de 0 a 6 y de 6 vuelve a cero. sí, es que cuando, vamos a ver, parece ser, bueno, así lo estamos viendo acá, llega a 6 aquí, luego se para el 7, se viene por acá, inicia, o sea, no da tiempo de verlo acá, a menos que lo pongamos a 8, ¿verdad? Que este año tengamos a 8 para poder ver el 7 acá, pero como la tarea dice que llegamos a 6, o el proyecto dice que llegamos a 6, entonces creo que mejor hacerlo como está aquí. Llega a 6, el siguiente puso el 7, se reinicia todo y por eso que se vea, no se ve el 7. Llega a 6, el 7, 0. O sea, en el mismo momento que llega a 7, todos los flip-flops se ponen a 0 y entonces lo que se ve aquí es 0. Pero ocurre al mismo tiempo, 7 y 0. Entonces, no vemos el 7, vemos el 0. Entonces, como así está en la rúbrica, ¿verdad? Recordad que la rúbrica es, digamos, como la regla, cómo se va a calificar. Entonces, enfoquémonos, o hagámoslo como está en la rúbrica, para que no nos castiguen. Porque si, por ejemplo, queremos presentar aquí el 7 y lo ponemos hasta 8, puede ser que algún compañero lo castigue y le ponga malo, ¿verdad? Porque en ningún lado decía 8. Mejor hacerlo como está ahí, que cuando llega a 7 se puso en cero, entonces no da tiempo de ver el 7. De hecho, como usted acaba de leer, mi compañero, no, dice que cuando llega a 6 se reinicia a cero. Es por este mismo efecto, que no nos da tiempo de ver el 7, porque el evento 7 inmediatamente dispara el inicio de los relojes, entonces el contador visualiza ceros. Así como usted lo hizo, así hay que hacerlo en el proyecto. Entonces, Por lo menos sí, 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 exactamente. No está por demás que el martes le haga la consulta al profesor, ¿verdad? Porque eh, nosotros vamos a calificar los trabajos eh, de lo que suceda el martes, porque el martes es
es la mediación, donde se analiza, se explica lo que tienen que hacer el proyecto. Y si ahí el profesor y ustedes pues dicen, no, no, hagamos hasta 8 para ver 7, entonces así se calificaría. Entonces, es importante. Me imagino que el profesor le va a decir lo mismo que le estoy diciendo a usted, ¿verdad? Pero mejor, mejor traerlo ahí, la duda, volver a hacer la duda ahí para ver qué le dice el profesor, por si hay algún cambio, porque si, reitero, si ahí sucede un cambio, en esa mediación se hace un cambio de cómo se va a hacer y afecta la calificación, entonces nosotros nos basamos en base a lo que ahí se defina, ¿verdad? Ok, profe. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Voy a levantar ahora, bueno, este es el asincrónico. Yo por ahí me puse a hacer la unión de los dos. Voy a abrirlo y voy a explicar este es el asincrónico. Voy a explicar el sincrónico y ahí vemos eh, cómo más o menos se une. Bueno, hace un ratito en el diagrama anterior vimos esta parte. Este es está un poco, no está tan acomodadito, que está un poquillo, lo dice a la ligera, entonces no está tan bonito, pero bueno, aquí está el flip-flop 1, el 2, el 0, bueno, está numerado de 0 hasta el 3. Están los 4 flip-flop. Eh, y esta parte que estoy mostrando es lo que vimos hace un momento, ¿verdad? Es un contador asincrónico. Ahí va contando de 1 hasta 7. Aquí está la compuerta A, aquí está el 6. Cuando llega el otro, ve, aquí se ve el 6. Cuando se active otra vez el 7, se reinicia. Pero creo que tampoco se ve. Ve, aquí pasó, llegó la señal del otro 3 o 14 y cuando, cuando llegó a 7, se reinició. Vea que están, como vimos anteriormente, está, cuando llega a 7, se dispara la señal a estos pines del flip-flop 0, del 1, del 2 y el 3. Ahí están todos reinician cuando se cumple esta condición. Ahora, eso de la parte, digamos, del diagrama es como la parte B. La parte A, que fique con un contador sincrónico, es lo que yo les comentaba. Voy a explicarlo acá, no lo voy a hacer, pero lo voy a explicar por acá, paso a paso. Tenemos 4 flip-flop. Recordemos que la secuencia es hasta 14, ¿verdad? Secuencia irregular, entonces ocupamos 4 bits para representar hasta 16, bueno, aquí está hasta 14. Aquí están los 4 bits. Cada flip-flop almacena un bit. Entonces, como son 4 bits que ocupamos 4 flip-flop. Aquí están el 0, 1, 2 y 3. Y según el proyecto, el enunciado, ocupamos flip-flop JK. Entonces, está la entrada JK, la del reloj, y tenemos dos salidas, la Q y la Q negada, que es la que sustituyen a la compuerta NOT. Entonces, están los 4 relojes, los 4 flip-flop. Está este reloj, vea que la señal de este reloj va hacia la entrada del flip-flop 0, pero también va a la entrada del reloj del flip-flop 1, a la entrada del reloj del flip-flop 2 y por último a la entrada del reloj del flip-flop 3. Entonces, vea que aquí cuando la señal del reloj se dispara, vea aquí cómo se ve, cómo fluye el impulso. Y el impulso es inmediato a cada uno de los flip-flop. Ok, entonces aquí están la entrada a los 4 flip-flop y luego pues la salida Q es la entrada J del siguiente flip-flop y también la K.
El flip-flop 1 se alimenta de la salida Q del flip-flop 0, pero el flip-flop 2 en la entrada J y K se tiene que alimentar de la salida Q del flip-flop 0 más la salida Q del flip-flop 1. Por eso aquí tenemos tenemos una compuerta AND de dos entradas para tomar la salida Q del flip-flop 1 más la salida Q del flip-flop 0, que correspondería a la entrada JK de flip-flop 2. Es como la salida de estas dos es la entrada de esta, y así sucesivamente. Ahora, la entrada de flip-flop 3 de JK sería la salida de los tres anteriores. Entonces, en este AND tenemos la salida Q del flip-flop 0 y la flip-flop 1. ¿Ok? Entonces, ponemos una compuerta AND acá. Una compuerta AND acá en donde uno de los pines tiene la entrada de la salida de esta compuerta AND, que corresponde a la unión de las dos salidas Q del flip 0 y 1. Y le adicionamos a la otra entrada, le adicionamos la salida del flip 2. Todas esas tres salidas, mediante estas compuertas AND, sería la entrada del J y K del flip tercero. ¿Ok? ¿Ok? Y adicionalmente, todas las salidas Q del flip 0, del 1, del 2 y el 3, todos ellos vienen a esta salida. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la tarea por algún lado? Que cuando se genere en este contador la salida 14 y 3, llame al otro circuito, al otro contador que es asincrónico. Entonces, en este caso, igual, ¿verdad? Como lo hicimos ahora en el ejercicio cuando hicimos el asincrónico, eh, el 14 sería en binario. 8, 12, 14. Ajá. Este sería el 14 en binario. Y en el caso del 3 sería 0, 0, 2 y 1, 3. Entonces, lo que hay que ver son las salidas. En el caso de 3, sería Q negada, Q negativa, que sería el primer 0. El siguiente 0 es Q negativo, es el flip 1. El siguiente sería 0, 0. Y el 1, 1 lo representaría, tenemos que traer la señal de el Q, aquí está, del flip-flop 2 y la Q del flip-flop 3. Cuando esto se da, que es 3, se va a encender este LED. Vamos a ver cuando llegue a 3. Tenemos que llegue a 3, 2. Cuando genere el 3, un momento lo generará. Ahí está el 3, se activó este LED, que es lo que pide la tarea por algún lado, ¿verdad? Que el proyecto 2, que cuando salga el 3 o el 14, que se encienda un LED. Aquí se encendió el LED de 14. El 14, en esta secuencia binaria, ocuparíamos que se activen la salida Q de los tres primeros flip-flop y del último la Q negada. Entonces, mediante una compuerta AND, aquí está el Q, que se representa el 1. Aquí vendríamos con el otro. Aquí está. Este es la salida Q, el otro 1. Se une aquí a esta entrada. Luego viene el otro 1, que es este, que es de flip-flop 3, 2, que aquí va y ve que la salida de la Q. Y por último, Q negada de flip-flop 3 para obtener el 0, es esta que va acá.
viene por acá, viene por acá, y se une acá. Entonces, si se da estas cuatro condiciones, o sea, el 1, 1, 1, 0, o sea, Q, 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 Q negada, eso genera el valor de 14 en binario, y cuando sucede, entonces se activa el LED. Vamos a esperar que se active, que aparezca el 14. Aquí está la velocidad, acta 14 que se activó. Entonces la tarea dice eso, ¿verdad? Que cuando sucedan algunos dos eventos, que salgan el 14 o el 3, para eso tenemos ya una compuerta OR, o sea, ya sea esta o esta, que aquí está el OR, entonces que se active. Bueno, yo puse aquí, este no lo pedí ahí, pero yo puse este LED aquí para ver que cuando sucedía alguno de los dos, entonces cuando esto sucede, cuando se activa alguno de los dos y se ve esto en verde aquí, aquí se aumenta el contador en 1. La salida, en este caso, la salida de este OR va a ser la entrada del primer flip-flop del contador asincrónico. Vea que está en la línea AJ y acá. Aquí está, ¿verdad? Y entonces ya cuando está en 6, cuando venga el siguiente verde aquí, ahí se pone este en 0 porque llegó a 7. ¿Y qué dice la tarea? El enunciado, que cuando llegue a 7, se muestra 6. Cuando llegue a 7, se inicializa este contador. Y el contador se reinicia al llegar a 7, ¿verdad? Enviando la señal para alguno de estos dos pines de cada uno de los flip-flops. Más o menos, aquí faltan algunas cosillas, pero por ejemplo, aquí la salida, aquí tengo un output, pero esto tiene que ser un alias de segmentos. Este es el cambio que falta hacer acá. Entonces, por eso la sesión del martes, en la mediación, como va a estar enfocado solamente al proyecto, entonces ahí eh, pueden ver más a detalle todo lo que conlleva, la tabla de verdad, los mapas de Carnot, etc. Pero a nivel de diagrama sí quería yo, como esta parte de hoy era un poco, no teníamos mucho, era más teórica, entonces quise meter esta parte para ir adelantándolos a lo que viene, ¿verdad? Que es el proyecto número 2. Y voy a pasarme a la presentación. Profe, em, ahí eso que usted mencionaba del display de 7 segmentos, em, ahí hay que hacer un decodificador, ¿verdad? Que transforme ese número binario Ajá. en, Ah, a 7 salidas para ponerlas en sí, el display, ¿verdad? sí, cuando el display tiene 1, 2, 3, 6, 7, 8, tiene 8 lados. Los primeros 7 se usa para la parte numérica y el otro es para la parte decimal, si tuviese. Pero sí, hay que hacer un convertidor sí, de 4 a 8 salidas para poder conectar el, con ese cemento, con el de 7, sí. Pero eso cualquier cosa lo ven a detalle con Don Marvin, Sí, ese sí. convertidor. Sí. Pero Le sí hay que hacerlo pregun- así, correcto. le preguntaba porque en la especificación dice que la inclusión del display de 7 segmentos al contador asíncrono vale 5%, pero estaba viendo que para hacer un decodificador uno necesita hacer una tabla de verdad y hacer mapas de Carnot. Entonces yo Mm. le preguntaba si esa era la solución porque sí requiere algunos pasos que parece que no se evalúan. Entonces por eso le preguntaba. Ok, llévate esta consulta a Don Marvin para que la hagas el día martes,
para ver cómo lo visualiza él y si hay que hacer algún tipo de ajuste, pues que salga de esa sesión. Porque esa, digamos que es como es que en esa es donde se ve la explicación del instrumento de la semana, ¿verdad? Ok, Entonces, está yo bien. apúntela ahí y llévala porque sí es importante, ¿verdad? Ok, está bien, profe. Gracias. Justo. Ok, ya aquí vimos rápidamente los contadores sincrónicos. Yo lo traje una vez hecho porque a veces eh, se demora uno tiempito, mientras monta los contadores. Entonces, lo quise traer de una vez listo, avanzado para ganar tiempo en ese sentido. Y bueno, esto era la presentación, compañeros, que les traía para el día de hoy. Como le digo, eh, esta sesión era un poco más teórica, porque no teníamos, por ejemplo, como la sesión anterior, que se estaba viendo lo de los contadores y en ese momento había una tarea de por medio, entonces se podía hacer más práctica, pero aquí era un poco más teórica y quise traer esa parte de los diagramas como para no hacerlo tan aburrido, ¿verdad? Eh, esa fue la intención. No sé si, como les digo, en este cuatrimestre, este curso, eh, tiene aparte de tutorías, ¿verdad? Que estamos haciendo algunos sábados y también la mediación, que la mediación se hace los días martes a las 7. Y la idea es esa, eh, poder desarrollar los temas de la semana o cuando nos toquen las tutorías en este caso, y también tener el otro espacio que es la mediación que se hace entre semana para abarcar otros temas que es el instrumento que se tiene que hacer en la semana. En esta que viene nos toca el proyecto número 2 y entonces la sesión del martes es enfocada totalmente a esa parte. Por eso es importante que estén ahí. Y estos espacios, tanto la mediación como la tutoría, lo que busca es eso, es poder eh, llevarle más conocimiento a usted, desarrollar, aprender. Todos aprendemos, hasta yo aprendí esa parte del almacenamiento NIFLEX que no lo conocía, la verdad. Entonces, pues uno nunca deja de aprender. Y esos espacios son para eso, es para ustedes y también para tener un acercamiento más nosotros, ¿verdad? Por la modalidad en que nos encontramos virtual, se pierde esa interacción y a veces, pues la forma de poderlo medio hacer esa interacción sería mediante estos espacios. Por eso es importante eh, estar acá, ¿verdad? Para compartir y aprender y siempre se aprende. No sé si tienen alguna consulta y si no, entonces muy agradecido porque me hayan acompañado. Ok, es importante. Gracias por la consulta. Sí, no, la charlita, voy a esperar que se genere la grabación, que la bajamos y la subimos al canal de la UNED y también a la plataforma. Si no la subo hoy, sería mañana. Yo espero subirla hoy en el transcurso de la tarde para que la puedan ver. Y también importante, ve lo que tenemos. Estas tutorías, que son algunos sábados. Tenemos las mediaciones, que son algunos martes también. Pero también tenemos otra herramienta muy importante, que es el foro de consultas. El foro de consultas donde nosotros estamos ahí atendiendo lo más rápido posible, 24 horas máximo. La idea es esa, ¿verdad? A veces, por algún motivo, se nos puede escapar algo, pero la idea es siempre atenderlos en esas 24 horas. eh, y que es el medio oficial. También está el correo de la plataforma, pero el oficial es el foro de consulta. El correo también se puede usar, pero nada más ahí eh, tener en cuenta que puede ser que yo siempre respondo, por lo menos en particular, yo siempre respondo todo, pero si lo que uno ve más es el foro de consulta. Entonces, nada más si es algo muy, muy urgente,
por consultas, ¿verdad? Pero también está el otro medio, nada más que puede ser que tengamos ahí un retardo en la respuesta, nada más para que lo tomen en consideración. Entonces, así las cosas, cualquier duda que tengan, por consultas, ¿verdad? Ahí atendemos. Y es importante la mediación del día martes para desarrollar adecuadamente el trabajo que viene, el proyecto número 2. Y yo siempre les digo a mis estudiantes cuando estamos en estas sesiones que siempre le ponga atención especial a lo que es la rúbrica, porque en la rúbrica te dice qué es lo que califica, cómo se va a calificar. Por ejemplo, un ejemplo, la portada, perdón, la introducción o la conclusión que uno pide que sea por lo menos de 3/4 de una página, ¿verdad? Es lo ideal, pero a veces yo en particular me he encontrado con introducciones de un párrafo. Yo ahí le tengo que bajar puntos porque se está pidiendo un poquito más. O hay veces que no incluyen el índice. Entonces el índice tiene un valor, un punto. Entonces los tenemos que castigar porque la rúbrica pide una cosa. Entonces, mi consejo es, ok, hagan el trabajo, por supuesto, pero también vayan chequeando la rúbrica para que no se le baje puntos. Eh, Entonces, estimados, yo les agradezco mucho. Ahí estamos a la orden. Yo les deseo muchos éxitos en esta. ¿Me escuchan? Sí, sí lo escucho. Perdón, es que ¿se acuerda que le mencioné, verdad? Que me podía pasar que se me fuera la luz, porque estoy en Guanacaste y están haciendo un arreglo aquí en la ruta 1, el Barranca Limonal, y a veces ahí está trabajando el ICE y a veces pasa algo y se me está yendo la luz esta semana. Yo mañana estoy en Heredia, pero ahorita estoy en Guanacaste, aquí estamos dando la charla. Entonces, por un toque se me fue y ahí, bueno, vale que le había comentado al inicio que me podía pasar eso, pero ya estamos terminando. Entonces, nada más decirles, agradecerles porque me han acompañado en esta sesión, en esta hora de casi 2 horas. Desearles muchos éxitos en esta materia, en la carrera. Espero verlos en un tiempito ya con su título y verlos en la calle trabajando, ¿verdad? En la calle digo yo, pero ejerciendo la profesión. Ahí estamos a la hora en lo que les pueda ayudar con mucho gusto y les deseo mucho éxito en su vida y bueno, que tengan un feliz día sábado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, profe. Lindo día. Igualmente, estamos a la hora. Gracias, Leila. También. Gracias, Esteban. Muchísimas gracias, profe, por la vida, muchas gracias. Roxana. Gracias, Johan. Buen día a todos. Gracias, Adrián. Con él, buenos días.